a que dé respuesta a los oficios que les he mandado. Como ustedes saben, cuando se hicieron los decomisos de los millones de litros de diésel, tanto en Guaymas como en Tampico, me llamó muchísimo la atención que el secretario Harfuch celebrara las acciones llevadas en contra de esta actividad delictiva, y vimos los barcos, las pipas, los terrenos, toda la infraestructura que se decomisó, contenedores y todo lo demás, pero no hay un solo detenido. No presentaron a nadie ante la opinión pública, como si esos millones de litros de diésel hubieran entrado solos al país, se hubieran descargado solos y se operaran solos. Y luego nos enteramos que no habían sido 10 millones, sino 20, según pretendió defenderse la propia empresa del decomiso en Tamaulipas. Hasta el día de hoy, ni la secretaria de Gobernación ni el secretario Harfuch han respondido a los oficios en los que les solicité de manera formal, por escrito, que me informaran cuánta gente había sido detenida y cuánta ya estaba vinculada a proceso. Ha pasado tanto tiempo de estos hechos que ya deberíamos de saber quiénes fueron detenidos, quiénes fueron presentados ante un juez de control y quiénes sí fueron vinculados a proceso por estos hechos delictivos. No tenemos absolutamente información de nada y contrasta con lo que presume ayer Ebrard, donde dice que sí actuaron en contra de algunas empresas que cometían defraudación fiscal en el ámbito textil, que incluso están retirando patentes de agentes aduanales y que al parecer ahí sí van a tomar acciones legales, pero como los textileros no se dedican a ser instrumento de financiamiento de las campañas de Morena, como lo aprendieron a hacer con Mario Delgado, Sergio Carmona y Ricardo Peralta hace algunos años en Morena, pues a ellos sí le están aplicando la ley y no hay absolutamente nada de información respecto del huachicol fiscal de Morena en Tamaulipas, Sonora y Sinaloa. Exijo esa información y sobre todo ahora que queda claro que esta actividad delictiva de Morena, y lo digo con todas sus letras, no existe huachicol fiscal en los gobiernos anteriores. A ningún gobierno anterior se le puede atribuir este tipo de huachicol fiscal. Existía el huachicol tradicional, el de los ductos que se picaban con bidones, el del militar Trawitz en Pemex, pero el huachicol fiscal nunca había existido por una razón elemental. Derivado de la reforma energética del presidente Peña, no se podía importar gasolinas. Ninguna empresa, ningún mexicano podía importar combustibles de otro país. Eso empezó hasta enero de 2019. Por eso esta modalidad de huachicol está patentada 100% como derechos de autor de Morena. Jamás había tenido el país un problema como este y ahora nos enteramos no solo que se perdieron en el sexenio del narco expresidente López Obrador 554,000 millones de pesos, con las cifras que se comparan de lo que reportan las empresas estadounidenses que le vendieron para importar al gobierno de México a través de quienes tenían permisos, y lo que reporta la propia Secretaría de Energía y las agencias aduanales que se internó legalmente al país. Pero esta alianza intolerable que tiene el gobierno de Morena con la delincuencia organizada, los abrazos al narco, pues ya no son solo un tema de México. Ya vemos que el huachicol, no solo de combustible sino de petróleo, ya llegó incluso a India y a Japón, como ha detectado el gobierno de Estados Unidos. Y sobre esto, pues el gobierno opta por callar como momia y se refugia en elementos distractores como el expresidente Zedillo y otros temas para no hablar de esto. Entonces, solo quiero señalar mi consternación porque sigue creciendo el huachicol fiscal, porque Morena lo utiliza para financiar sus campañas electorales, porque la presidenta no informa sobre detenciones ni vinculaciones a proceso cuando misteriosamente hace decomisos históricos, y tal pareciera que a los que están en la industria del huachicol fiscal los cuidan porque son de Morena, pero a los que están en el huachicol fiscal de la industria textil y no aportan a las campañas, a ellos sí les aplican toda la ley sin miramientos. Es lo que tendría que compartir para ver si la presidenta
tiene algo que decir y si la presidenta finalmente se va a animar a meter a la cárcel a algún político de Morena vinculado con estos 554 mil millones de pesos de defraudación fiscal en el sexenio anterior. Bueno, pero primero hay que decir sobre Adrián Rubalcaba que pues él sí literalmente se sacó la rifa del tigre. Difícilmente vas a encontrar en la Ciudad de México algún ente público más abandonado que represente un mayor riesgo para los usuarios que el metro. Ojalá, y primero hay que celebrar que se haya alargado el corrupto de Guillermo Calderón, que solo estaba ahí para cuidar los negocios de Florencia Serranía, pero ojalá y el nombramiento venga acompañado de presupuesto y de apoyo para rescatar al metro. Si nada más lo ponen ahí porque el anterior inútil no pudo resolver la crisis de los pinchazos en el metro, pues toda la experiencia que pudiera tener Adrián Rubalcaba en materia de seguridad pública no va a resolver el problema de fondo y que es la seguridad de los usuarios. La Universidad Autónoma de Nuevo León acaba de demostrar en un estudio hace unos días que hay 37 grietas en el metro. El abandono al metro ha sido criminal. Ojalá y no sea nada más un cambio de como se dice en el fútbol, de jugador por jugador en la misma posición, sino que sea un cambio significativo y que la ciudad no merece otros 6 años de corrupción y mala administración del metro. Pues más que el beneficio de la duda, lo que tiene es la exigencia de que uno meta a la cárcel a los negocios de Florencia Serranía, que no los encubra, y dos, que construya un proyecto presupuestal que el PAN sí pueda acompañar para garantizar tu seguridad y la mía y todos los usuarios en el metro. Si hay un programa serio de rescate del metro, el PAN lo va a acompañar. Lo que tenemos son puros bomberazos y ocurrencias, como la línea 1, que del mayor negocio de Claudia Sheinbaum, el PPS con los chinos de 38 mil millones de pesos, que no termina, que está demorado, que tiene sobreprecios, y si toda la obra pública la van a hacer tan mal como esa, pues nunca va a haber manera de alcanzar en el tiempo el déficit de lo que no se hizo de mantenimiento en años anteriores. Y del primer tema, lo que hay con el huachicol fiscal es delincuencia organizada. La Constitución establece y las leyes que delincuencia organizada es más de 3 personas con fines de lucro. Y esto tiene más de 3 personas. Insulta la inteligencia de cualquier mexicano que los barcos se descargan solos, ¿no? Que no haya detenidos. Ahí están, renunciaron a los marinos que supuestamente eran muy honestos en Guaymas y en Tampico, pero no renunciaron a los políticos de Morena que tienen en las aduanas y que incluso, como se ha evidenciado, suelen ser incluso socios en las empresas que hacen las importaciones. Es delincuencia organizada con fines electorales, no solo para enriquecerse miserablemente al amparo del poder, sino como descubrieron en 2021 cuando Rubén Rocha y Américo Villarreal era el delegado de Morena en Sinaloa y el testimonio de Jocelyn Hernández para financiar las campañas electorales con el huachicol. Sí, por eso decía que es delincuencia organizada con fines electorales y como es una tanda electoral, ahora le tocará a Durango y a Veracruz y en función de las elecciones de cada año es a quien le toca ese dividendo delictivo, pues se tapan los unos a los otros. Ciertamente por la extensión de dominio debieron de haber promovido no solo el terreno del ex senador de Morena en Ensenada, sino también los terrenos de Tampico y ahí no han hecho absolutamente nada. Por eso la exigencia de la presidenta es que informe cuántos fueron los detenidos, cuántos son los vinculados al proceso, qué acciones han llevado a cabo. Contra los textileros te dan toda la información, pero como los textileros no son de Morena, a ellos sí les aplican la ley. Y como los guachicoleros sí son de Morena y son aliados electorales de Morena, a ellos no les aplican la ley. Me regreso a tu otra pregunta de los pinchazos. Yo ahí no creo que sea un distractor, son reales, es una nueva comportamiento social y con fines delictivos en el metro. Le ha pasado incluso a compañías de profesión de ustedes que han estado en la calle y que les han dado un pinchazo. Me parece que es sencillamente la gota que derramó el vaso con Guillermo Calderón, que no lo pudieron atender. Si en alguna área se jacta Adrián Rubalcaba que tiene experiencia, pues es la de seguridad pública, ojalá y tenga algo que hacer. Y te voy a decir por qué no creo que sea un distractor del gobierno, porque la primera reacción de Clara Brugada fue minimizar los hechos. Y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, no le da la cara a los medios, no acepta una entrevista de los pinchazos. No sé si alguien ha visto una entrevista, no quiere dar una entrevista de los pinchazos en 2 semanas. Se esconde debajo de una piedra y no da la cara, seguramente porque no tiene nada que comentar. El Congreso de la Ciudad aprobó un protocolo a propuesta del diputado Macedo de Morena
para los pinchazos, porque ni siquiera había un protocolo de cómo atender a las víctimas de los pinchazos en el metro y el Metrobús. Es una crisis tan real que hasta la mayoría de Morena en el Congreso de la Ciudad se preocupó por aprobar protocolos y la exigencia de que las autoridades tuvieran algún mecanismo para atender a las víctimas. Adrián, bueno, quien tiene que responder por el nombramiento de Adrián es Morena. Nosotros, cuando estuvo en nuestra alianza, le avalamos para ser candidato a Coajimalpa. Luego, lo que sí te puedo decir es que si hace un proyecto de inversión, de rescate, con el acompañamiento de, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles, de Academia de la Ciudad, que convalide los peritajes estructurales y la necesidad de inversión de dinero, seguramente va a tener nuestro acompañamiento para asignarle recursos a esos proyectos. Si solo viene a quítate tú porque voy yo, pues no va a haber ningún cambio, pero yo esperaría que él tenga la capacidad de hacer un proyecto de inversión para el metro. Se estima por los trabajadores del metro, los que sí conocen el metro, que no requiere menos de 70,000 millones de pesos urgentes para la infraestructura. Si no presenta un programa similar, pues la garantía es que no va a haber cambio alguno en el metro. Si el programa tiene el respaldo de los colegios de ingenieros, de la academia y de los expertos en movilidad y funcionamiento de estructuras, el PAN tendría que respaldarlo. Llevamos años pidiendo que se le dé mantenimiento al metro y finalmente habría una oportunidad de hacerlo. Sobre Lorena, mira, pues es una farsa, hipocresía que no merece ningún comentario, porque pues aquí llegan en helicóptero, ¿no? Votan desde el Yankee Stadium en la Serie Mundial, traen a alguna diputada bolsas de más de 300,000 pesos. Entonces, vamos a ver si cambian, simplemente sería una farsa, esconderían su dinero mal habido para que no ande en contraste con el estatuto. Y yo la verdad es que lo que te diría es, lo que debieron de haber prohibido, más que viajar en primera clase, camionetas o artículos de lujo, es, si tuvieran tantita moral y decencia, lo que habrían prohibido es no postular narcopolíticos en este país. Eso es lo que yo esperaría de Morena, que no postulen narcos, que no sigan postulando gente como Américo Villarreal, como Rubén Rocha, como el alcalde de Matamoros, como todos estos que se dedican a darle abrazos al narco y a arrebatar nuestra paz y tranquilidad a todos los mexicanos. En la línea 12 nada más sí, pero a ver, tú sabes que la acción de Pantitlán está soportada con gatos hidráulicos desde hace muchos años por el hundimiento diferencial. El problema del metro es no solo la falta de mantenimiento histórico, sino el hundimiento diferencial de la ciudad. Entonces hay zonas donde tiene un mayor riesgo como Pantitlán, que otras donde no tiene tanto riesgo. Pero la cifra de 70,000 millones de pesos es una cifra que yo conocí que en el proceso de entrega-recepción se manejó, aun cuando estaba Guillermo Calderón. Entonces, para mí como diputado por la Ciudad de México, saber que el metro no es seguro y no lo va a hacer hasta que no le hayan invertido en el orden de 70,000 millones de pesos, me dice que es una buena señal que no está Calderón, porque no veía para adelante, solo veía para conservar los negocios que dejó Florencia Serranía. Quien llegue, se llame Adrián Rubalcaba o como se llame, si no tiene el acompañamiento de la presidenta y la jefa de gobierno para invertirles 70,000 millones de pesos, no va a resolver la crisis del metro. Dos comentarios breves. Viene de Estados Unidos y no del gobierno de México, porque el gobierno de Estados Unidos ya se dio cuenta que, como explicaba yo, no existía el huachicol fiscal antes del 2019 porque nadie podía importar combustibles, solo Pemex, pero no había empresas que pudieran comprar e importar combustibles. Eso lo encontró el gobierno de Morena con el narcoexpresidente López Obrador y lo volvió huachicol fiscal. Pues eso nunca había existido. Y los abrazos al narco de López Obrador han hecho que la Alianza Intolerable pues trascienda fronteras. Ya no solo es cómo con ese dinero lograron financiar los laboratorios de fentanilo, sino cómo con ese dinero han incluso ampliado sus redes delictivas a través de la corrupción de aduanas y de todas las autoridades portuarias, porque esos nuevos horizontes delictivos pues solo te los dan si cargas y descargas para poderlos llevar a otros países con la complicidad de la Dirección General de Aduanas, que en la medida en la que siga ahí el pariente de Nico y siga siendo un recomendado de Andy López Beltrán, pues te dice quién es el que es el verdadero dueño del huachicol fiscal en este país y por qué ni la presidenta ni nadie quieren hablar del tema. Tiene que venir Harfuch, tiene que venir el director general de aduanas,
tiene que venir alguien de la Secretaría de Energía, tiene que venir alguien del SAT, por todos los agentes aduanales, y tendría que venir, pues, si se dedicara a algo que no fuera a contar historias de catacumbas, Pablo Gómez. A Pablo Gómez supuestamente le pagamos por eso, por monitorear esas operaciones, no para que le vengan a hacer la tarea los gobiernos de otros países. Todos ellos deberían de rendir cuentas y de explicarnos cómo es que todo ese entramado funcionó, digamos, como una melodía perfectamente orquestada al unísono durante el gobierno de López Obrador. Y misteriosamente, desde que le mandé la carta a Harfuch pidiéndole los datos de los detenidos y presentados con motivo de los 2 barcos, no sé si se han dado cuenta, ya no hay barcos, ya no hay huachicol fiscal, ya no detienen a nadie. Pero sí, cuando la propaganda política nos dijo, ya encontré un barco en Guaymas y ya encontré un barco en Tampico, sí, pero en cuanto le preguntas al gobierno, oye, ¿y dónde están los narcos del partido de Morena que están involucrados con eso? Como bien decía Margarita, ¿no? Ya no. Cuando tienen que ver con rostro y apellido, los responsables detrás de eso, se acabaron, ¿no? Pero es inevitable concluir que ese dinero del huachicol fiscal es en gran medida el dinero con el que los cárteles del narcotráfico se han venido armando y montando laboratorios de fentanilo. Porque con ese dinero es con el que van y compran las armas ilegalmente en Estados Unidos. En eso respaldamos a Ebrard. El dinero con el que van y compran las armas es dinero de este huachicol fiscal, porque es un dinero adicional con el que lograron desdoblar sus estructuras para el fentanilo y para las armas. Y en eso estamos pagando los platos rotos de los 6 años de abrazos al narco de López Obrador. A mí me parece que es un distractor. Si en verdad quisieran hacer algo, ya podría estar aquí la discusión, porque la presidenta dijo incluso que el artículo 109, que es el que originó supuestamente el desencuentro, se puede eliminar del proyecto de ley. Todo lo demás, que es igual de tóxico y que tiene que ver con estas amenazas que tuviste ya incluso a Taibó diciendo que hay que empezar a nacionalizar medios de comunicación, esa parte de censura sigue ahí. Y tuve todo el horizonte de la censura. La ley censura, más allá del Rasputín Merino. Este reglamento de la Comisión Permanente y del Senado, donde les quieren quitar el micrófono a los senadores de oposición, porque a juicio solo de Fernández Noroña se cometa una injuria. Esa es otra censura legislativa que tampoco había existido. Y en ese contexto, con el Consejo Nacional, pues yo veo censura por todos lados. Y me recuerda en la hipocresía de Morena, lo veía en la mañana, muchos de ustedes lo recordarán. Curiosamente, el que ahora es el promotor de la censura, López Obrador, que se quejó mucho de la censura, tuvo un programa de televisión, no sé si se acuerdan, uno que se llamaba La Otra Versión. Tuvo un programa en 2006 y 2007, tuvo 115 capítulos, entre las 6 y las 6:30 de la mañana, en el que lo que resaltaba era que tenía un medio de comunicación para su libertad de expresión y para no ser rehén de la censura del gobierno, cuando se autoproclamó presidente legítimo y cuando tenía una campaña de propaganda para no reconocer el triunfo de Felipe Calderón. Queda como un asunto cosmético. ¿O va a quedar? No, es que el enorme riesgo es que terminen diciéndote que eliminan el 109 o que lo corrigen, que corrigen los 2 que están mal hechos para los anuncios de Trump. Explico por qué están mal hechos los 2 de los anuncios de Trump. En lo que estamos en desacuerdo todos es que el gobierno de cualquier país pueda venir a contratar publicidad para atacar mexicanos. Pero si ustedes revisan bien la redacción de los 2 artículos, el que prohíbe las transmisiones en vivo dice que solo pueden ser autorizadas previamente y las que no sean en vivo, que sean contratadas para 2 únicos fines: difusión cultural y artística. Toda la otra información de los gobiernos no podría ser contratada, lo cual estoy yo de acuerdo. Pero el artículo 210 prohíbe transmitir cualquier información de un gobierno. Debería de establecer que la que está prohibida es la que se difunda con fines comerciales, porque ese fue el meollo, un spot, no una nota informativa. Y en el otro, en el 201, hay transmisiones en vivo
que difícilmente se van a poder autorizar previamente. Pongo un ejemplo. Si la Corte de Brooklyn decide que se llegó a un acuerdo por parte del Mayo Zambada en algunos días y en vivo alguien quiere reportar fuera de la Corte de Brooklyn lo que confesó el Mayo Zambada durante 50 años, a quién le dio dinero, cuánto, quiénes son todos los políticos que están metidos hasta el cogote con el narcotráfico y que le dieron protección durante 50 años, difícilmente me imagino a Rosa Isela autorizando esa información en vivo. Entonces esos son 3 artículos detrás de los cuales se esconde toda la tiranía. Si ustedes revisan el 159 y el 160 de la ley censura, dice, bueno, me regreso, el artículo 16 de la Constitución dice que nadie puede ser molestado en su persona, incluidas sus posesiones, y que para intervenir nuestras comunicaciones tiene forzosamente que autorizarlas un juez de control. Y el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que solo se puede intervenir una comunicación a través del juez de control y que cuando se presente el caso por parte de las autoridades tiene 6 horas para resolver el juez. Es decir, si Harfuch o alguien tiene un caso en contra de una persona con elementos para necesidad de intervenir su línea telefónica, solo necesitan esperar 6 horas para que como máximo el juez autorice si hay suficientes elementos. Ni siquiera eso quieren hacer. Y en el 159 y 160 dice que sin pasar por ese juez que obliga el 16 de la Constitución y el 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede hacer 2 cosas, Pepe Merino: prohibir la señal de internet en toda una zona, porque ellos así lo decidan, o bloquear tu línea telefónica y dejarte sin celular. Ya ni siquiera intervenirlo, bloquearte el celular a petición directa de una fiscalía o de una procuraduría, sin que pase por un juez de control. Pongo el ejemplo de muchas otras cosas que están en la ley censura, vinculadas a la ley de inteligencia y a la ley de seguridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se tendrían que revisar con mucha cautela más allá del conversatorio en el cual difícilmente van a participar voces que no tengan comunión o palomeo con los legisladores de Morena como Javier Correal y Fernández Noroña. El ofrecimiento lo hace porque se publicó el 27 de febrero información de que Iván Archibaldo, tú te acuerdas seguramente de estas imágenes de la casa en Sinaloa y los túneles y demás, se chispó, le ayudó a darse a la fuga a alguien que le dicen el Gabacho, que es alguien cercano a él, y la información periodística del 27 de febrero da cuenta de que fue con un pitazo de alguien de la defensa. Entonces seguramente el gobierno de Trump está preocupado de que la información de los drones y toda la inteligencia que consiguen para ubicar a alguien termine en manos de alguien corrompido que le da el pitazo a Iván Archibaldo, y por eso es que nunca lo pudieron detener. De hecho, este periodista Montenegro dijo que ya ni siquiera está en el país, derivado de ese pitazo que le dieron a Iván Archibaldo. Yo no veo a la presidenta en la actitud del presidente López Obrador. Ella tiene a Harfuch intentando hacer una lucha contra la delincuencia organizada. No acepto el dicho de Trump. Lo que sí creo que la presidenta no está haciendo es lo que yo señalé. En activos financieros no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Lo que ella tiene que hacer es congelarle los activos financieros. Lo que ella tiene que hacer es desmantelar la operación. Y no hay forma más eficaz de hacerlo que congelando toda su riqueza malavida, porque es con la que se reproducen. Por eso están en el huachicol fiscal, porque les da mucho dinero diario en efectivo para estar financiando sus actividades. La presidenta ha hecho una actitud distinta a la de López Obrador. Y lo que yo veo de Trump es que Trump la está presionando como con el cine. Y lo que se le ocurre esta semana, los aranceles de Trump son como el melate, para los que se acumule esta semana, a ver con qué más la presiona a ella. Pero no pierdas de vista nunca que toda la presión tiene como origen la alianza intolerable del narco con Morena. Porque si no tuviera esos elementos Trump, no tendría que conquistarnos amagando a los mexicanos. A la presidenta le falta gabinete. Mira, yo ponía el ejemplo con los spots del gobierno de Calderón cuando salió este programa de Top Gear en el que hablaban mal de los mexicanos. ¿Te acuerdas de un programa de coches y que hablaban mal de los mexicanos? Y se mandó una nota diplomática. El embajador Medina Mora fue y se quejó con la BBC y nunca volvieron a tener esos chistes discriminatorios y xenófobos. Yo no creo que sea lo ideal que la presidenta se pelee con Trump, pero para eso tiene algo que se llama gabinete,
Para contestarle a Cristi Noem en esos spots groseros, a alguien se le paga y se llama José Ramón de la Fuente. A alguien se le paga y se llama Esteban Moctezuma. Para contestar cuestiones de otra índole, a Marcelo Ebrard lo veo mucho más presto a contestar y a defender a los mexicanos que al resto del gabinete. Necesita Sheinbaum más ejemplos como Ebrard en su gabinete, que le contesten al gobierno de Estados Unidos, que ella no sea la que se enfrasque en un pleito con Trump, porque eso no nos conviene tampoco, pero que no pueden es guardar silencio ominoso todos los días, porque lo que generan es más estímulo al bully, a la agresión. Ojalá ahí en el gabinete de ella alguien hiciera lo que hace Ebrard y alguien le contestara. Yo lo digo, Ebrard sí les contesta, y cada vez que ellos dicen una cuestión que es mentira, sale y la ataja y dice no es cierto, no se va a perder esa inversión o no van a salir de México esos empleos, sin pelearse con el presidente. Pero al canciller nunca lo he visto que levante la voz por México, ni a la secretaria de Gobernación, y son los quienes deberían estar defendiendo a la presidenta contra los ataques verbales de Trump y los integrantes de su gabinete. Pero es lo mismo del 109, lo que te refleja, Taibo, es que exista en el cromosoma de Morena la censura y la tiranía y la represión. Si tú me criticas, te voy a nacionalizar y te voy a quitar la posibilidad de hacer trabajo periodístico que logre evidenciar las mentiras del gobierno. Y la diferencia entre cancelar las plataformas digitales y quitarnos el acceso a los mexicanos a esa información y amenazar a cualquier medio de comunicación con la nacionalización a través de la Secretaría de Marina, pues es idéntica, es el mismo talante y tufillo autoritario. Muchas gracias. Gracias.